Pablo no tenía estos problemas. Jesús no puede haberse bautizado sacramentalmente porque para que el Espíritu Santo descendiera en el año 30, ¿cuántos años faltaban? 3 años. Luego entonces, al no haber Espíritu Santo sobre la tierra de forma carismática, no había sacramento, porque ¿quién es quien obra los sacramentos? El Espíritu Santo. Cuando Jesús da la orden de bautizar 2 años y medio después, luego entonces hay que descartar la posibilidad que el bautismo de Jesús haya sido el bautismo sacramental. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Una cosa muy sencilla, fíjate, cuando los fariseos enfrentan a Juan el Bautista, que Juan está bautizando en el Jordán, no le pregunta qué tú estás haciendo, le pregunta con qué poder tú haces eso. Si hubiera sido una cosa nueva, viendo que la gente se metía en el agua, le hubieran preguntado a Juan, ¿qué es lo que tú estás? Entonces, no, ¿con qué poder? Es como si yo me pusiera aquí a dar misa y ustedes vinieran. Ustedes, si me ven vestido con estola y con el cáliz ahí, consagrando, ustedes no me van a decir qué tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque ustedes saben qué estoy haciendo. ¿Qué ustedes van a preguntar? ¿Con qué poder tú estás ahí dando misa? Eso fue lo que pasó con Juan. ¿Por qué? Porque lo que Juan estaba haciendo era un rito judío. Un rito judío que a toda persona que se convertía, que sigue vigente hasta el día de hoy, toda persona que se convierte al judaísmo, antes de hacer el acto de profesión judaica, lo sumergen en una piscina de agua. Es un lavatorio ritual. Como las mujeres que tienen la menstruación tienen que ir a ese lavatorio mensual también, que se llama rito de purificación. Era un rito judío. ¿Cómo en griego, cómo se dice? Sumergirse, bautizarse. Por eso cuando Juan está haciendo el rito que se hacía en el templo, vienen los saduceos y le dicen, ese rito que tú estás haciendo pertenece al templo. ¿Quién tú eres para hacer ese rito fuera del templo? Tú no eres sacerdote. Con lo cual estaban equivocados, porque Juan sí era sacerdote. ¿Por qué Juan era sacerdote? Lógica. No te seas tan teológico de Juan fungido. Juan era sacerdote porque su padre Zacarías era sacerdote y el sacerdocio era hereditario en Israel, no era de ordenación. Zacarías del 24, tú no sacerdotal. Sí, Zacarías era sacerdote, Juan era de familia sacerdotal, porque el sacerdocio se heredaba en Israel. O sea que Juan sí era sacerdote y tenía poder para lo que estaba haciendo. Luego entonces, el bautismo judío, que no le llama bautismo, el baño ritual judío, es un baño de conversión. Conversión quiere decir cambio de vida. Los pecadores bajaban al río para cambiar de vida. Dejar la vida mala y entrar a la vida. Jesús, ¿por qué baja del río? Jesús va a cambiar de vida. Sí. Jesús va a cambiar de vida big time, no de pecado. Jesús va a pasar de ser carpintero a comenzar su vida mesiánica. Cuando Él sale del agua, Él no regresa jamás a ser el carpintero de Nazaret. Ya ahí sale, se va al desierto y después va a la sinagoga de Nazaret cuando dice, el Espíritu de Dios me ha ungido y está sobre mí, y comienza la vida. Jesús también hizo un cambio de vida, pero también se cumple una profecía que dice, fue contado entre los pecadores. Entre todos los pecadores que bajaron al río, Jesús también bajó. Pero tienen que tener claro que el bautismo que se habla en el Evangelio de Juan no es un bautismo sacramental, es un rito judío. Todas las personas que Juan bautizó después de Pentecostés tuvieron que volverse. Fíjate que cuando llegan los judíos a Samaria y le dicen, ustedes fueron bautizados en el nombre de Jesús, dice, no, nada más que recibimos el bautismo de Juan. Y los vuelven a bautizar porque el bautismo de Juan no es sacramento. Bautismo quiere decir sumergirse. Fíjate que Jesús dice, tengo que recibir el bautismo de sangre y no lo de recibir. Quiere decir, Jesús se tenía que sumergir ¿dónde? En su sangre. Por eso cuando se dice el bautismo del Espíritu Santo, que a la iglesia no le gusta que se use ese nombre, porque las personas se confunden y creen que el bautismo del Espíritu Santo es un sacramento, y no es un sacramento. El bautismo del Espíritu Santo, que es lo que se hace cuando se impone mano, la iglesia quiere que se le llame efusión del Espíritu para que no haya confusión con el bautismo sacramental, pero es un bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Porque nosotros nos sumergimos dentro del Espíritu Santo. Pero las personas que no tienen conocimiento confunden la palabra bautismo con el sacramento del bautismo. Pero una cosa es el sacramento del bautismo y una cosa es bautismo, que bautismo quiere decir, cuando nosotros nos metemos aquí en oración, ¿qué es lo que hacemos? Nos bautizamos en la oración.
nos sumergimos dentro. ¿Entienden ese término? Pues San Pablo lo dice. En la iglesia no hace falta tanta gente con grandes títulos académicos, sino gente que tengan el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que decía San Juan de Ávila. San Juan de Ávila decía: el predicador debe gastarse más las rodillas orando que los ojos estudiando. ¿Oíste, Howard? Te lo dijo una vez. El predicador, a todo que tenga intento predicar, el predicador debe gastarse más las rodillas que los ojos. Hoy en día la gente se gasta mucho los ojos, en los seminarios se gastan mucho los ojos y poco las rodillas. Y los resultados los vemos a simple vista. El Espíritu Santo interpreta la Escritura. ¿Qué hizo el Espíritu Santo con Pablo? Pablo no vino ahí a predicar a los corintios con estudios teológicos que hizo. Vino a explicarle la Escritura con el poder del Espíritu Santo. A veces me da esta pena. Cuando me invitan por ahí a predicar, me dicen: me mandas me mandas el resumen tuyo. El resumen. Porque todos los predicadores católicos tienen un resumen. Estudié teología en la Universidad de Notre Dame, estudié patrología, y le digo: ay, pero a mí la pena que me da es que yo no tengo resumen. Dice: ¿cómo que tú tienes el resumen? Digo: yo nunca me había estudiado en ningún lado. Entonces me dicen: ¿y qué pongo? Digo: pon Fran Morera, hijo de Dios. Ya se acabó. No estoy llamando a la gente que sean burra. Por supuesto que hay que estudiar, porque si yo no hubiera cogido el libro, hubiera estudiado muchas cosas que yo digo no lo pudiera decir. Pero es que uno no puede confiar tanto en lo que estudia como en lo que deja que el Espíritu Santo les revele a uno. Y eso es lo que una gente me ha dicho por ahí: oye, es que tú predicas con una seguridad. Digo: porque estoy seguro de lo que digo. Porque lo que digo no viene de mi cabeza, viene de lo que Dios pone en mi corazón. A veces yo preparo una cosa y el Señor me pone a decir otra cosa. Sin embargo, veo muchos doctores que vienen con muchos discursos y al final tú sales. Y es que, hermano, se nota. Cuando una persona predica bajo el poder del Espíritu Santo, se nota a cuando un académico da una exposición. ¿Tú lo notas? Se nota. Y por eso le tengo tanto... Yo, la verdad, que es malo. Eso no es bueno. Es malo. Es malo llegar a los extremos. Pero yo he llegado a los extremos. Lo único que me consuela es Santa Teresa. Que Santa Teresa decía: Dios me libre de las monjas letradas. De las monjas que venían con aires de saber mucho. Decía: Dios me libre de las monjas letradas. Decía ella. Y yo he llegado al punto de cuando yo oigo muchos títulos de estudio, enseguida digo, arrugo la nariz. Digo, Y es bueno que cuando una persona tiene muchos estudios y recibe el don del Espíritu Santo, es un tremendo predicador. Pero ahí es donde está el problema, que muchas veces que estudia mucho se llena de tanta soberbia que dice que no necesita el Espíritu Santo. Ahí es donde entra el conflicto. También lo vemos en Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 17, dice Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de su corazón para que conozcan cuál es la esperanza a que han sido llamados por Él, cuál es la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos. O sea, dice San Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, nos conceda espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Eso es lo que decía anteriormente, que Jesús lleno de Espíritu Santo. Y dijo una vez: yo te bendigo, Señor de cielos y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y será revelado a los humildes. Mira, tan es así. ¿A quién se le apareció la Virgen milagrosa un día como hoy? A la superiora del convento, a una monja letrada, a la que pelaba pollo. Aquí se apareció la Virgen en Fátima, a 3 pastorcitos que Lucía tuvo que aprender a escribir a los 12 años para escribir el mensaje. ¿A quién se le apareció en Lourdes? A Bernadette Sobirois, que 3 años consecutivos falló la prueba de catecismo y tenía 13 años y no había hecho la primera comunión, porque no podía ni siquiera leer bien francés. Eso es a quien el Señor se le manifiesta. Lo que el mundo desprecia es lo que Dios mira con amor. El Espíritu Santo, tú puedes estudiar mucho,
Pero hasta que tú no tienes el Espíritu Santo, tú de verdad no entras en la profundidad de la revelación de Dios. ¿Por qué? ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Del corazón de Dios. ¿Qué dice Corintios? Que el Espíritu Santo escudriña las entrañas de Dios. Si el Espíritu Santo escudriña las entrañas de Dios y ese mismo Espíritu Santo viene a ti, ¿qué te transmite el Espíritu Santo a ti? Lo que él aprendió en las entrañas de Dios. Por eso te queda frío. Me ha pasado que vienen gente y me dicen algunas cosas que yo aprendo de la gente. Hay personas que vienen y me dicen cada cosa y digo, ¿de dónde esta persona sacó esto que me está diciendo? Eso es de que se dejó guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran también liberador, no solo es santificador, el Espíritu Santo es liberador. Y en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14, Romanos 8:14 dice, en efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. Fíjate lo que dice San Pablo aquí en Romanos 8:14. Dice, nosotros, ninguno de nosotros que hemos sido bautizados, hemos recibido espíritu de esclavo para recaer en el terror. Ustedes, gracias a Dios, no conocieron a ningún esclavo, pero los hermanos que están aquí de Nuevo Caminar sí han conocido personas que son esclavos. No esclavos como antes de dueño, pero sí esclavos de la droga y del alcohol. Yo estaba viendo anoche un programa que están poniendo, no sé en qué canal americano, de adicciones. Esta adicción de este muchacho, 21 años, al opio. Y mira que yo he visto adictos, pero a mí, porque es un caso de permiso para que le grabaran la vida. Y es una cosa verdaderamente horrible ver la vida de ese muchacho, 21 años, que no quería el opio, pero vivía atado al opio. Ese es el espíritu. Y él le causaba terror el opio porque sabía que en una sobredosis se podía morir, pero no podía dejarlo. Y cada vez necesitaba más y más, porque ya una vez se puso, dijo, ya esto que me estoy poniendo no me hace sentir nada, necesito aunque me muera otra. Esa persona es lo que dice San Pablo aquí, que el que no ha recibido el Espíritu Santo tiene espíritu de esclavo. Y el espíritu de esclavo vive siempre ¿en qué? En temor, en terror. Porque un esclavo siempre está temblando de que su vida esté en manos de un amo. Y de un amo que casi nunca es bueno. El amo puede matar al esclavo, el amo puede privar de comida al esclavo. Por eso, el que es esclavo tiene espíritu ¿de qué? De temor y de terror. Dice San Pablo, los que han recibido el Espíritu Santo ya no tienen espíritu de esclavo para recaer en el temor. Antes bien, han recibido un espíritu de hijos adoptivos. O sea, ya el que ha recibido el Espíritu Santo no es esclavo, es ¿qué cosa? Hijo adoptivo. ¿Dónde el Señor nos hace hijo adoptivo? En el bautismo. Todo bautizado es hijo adoptivo. Dice, y el hijo adoptivo grita, Abba, Padre. Ya el hijo adoptivo de Dios no tiene temor a Dios. No llega a Dios con temor y terror. Llega a Dios sabiendo que Dios es su Padre y que lo ha adoptado. Pero eso es lo más triste del caso, que hay hijos de Dios que no saben que son hijos de Dios y siguen viviendo en esclavitud. Esos son los que Juan Pablo II llamó los paganos bautizados. ¿Quiénes son los paganos bautizados? Los que su papá y su mamá lo llevaron a la iglesia, lo bautizaron y más nunca en la vida ni lo prepararon, que no es culpa de ellos, es culpa de los padres y de los padrinos, que no los educaron en la fe cristiana. Y se han criado como unos, esas personas, ¿cuántos miles no hay por la calle que están bautizados y no saben que son hijos de Dios? Y viven en terror, viven en espíritu de temor. Que si me echaron brujería, que si me echaron mal de ojo, que si me echaron aquel cosa, que si me hicieron daño. El que es hijo de Dios, ni las balas le entran. ¿Cuántas veces? Hace tiempo que no caen por aquí, el Señor debe haberse ido por otro lado, pero cuántas cosas de santería yo no boté. Con mis manos, ni la oriné, ni me puse guante, como dicen los santeros, con las manos la cogí y dije, en el nombre de Jesús, para el tanque de la basura. Y ni catarro me da. Porque yo no tengo espíritu de temor, ni de esclavo, como dice la hermana. Ahora, el que tiene... Ustedes han visto, si tú vienes un perro para revertir y tú le muestras al perro que tú tienes miedo, te muerde. Porque aunque ustedes no lo crean, el perro huele
el miedo de la persona. El diablo huele el miedo tuyo y te viene encima. Cuando el diablo sabe que tú no le tienes miedo, se va. ¿Recuerdan a Santa Teresa? Cuando estaba en la celda, vio que era estrépito en la celda, estaba durmiendo, se viró, vio un diablo horrible al lado de ella y ella le dijo, ah, ¿eres tú? Y se viró para el otro lado y siguió el diablo y más nunca se apareció, porque sabía que ahí no tenía espíritu de adopción que nos hace exclamar, Abba, Padre. Nadie puede sentir que Dios es Padre si no tiene el don del Espíritu Santo, que nos libera tremendamente de toda esta arrastre que tenemos nosotros. En San Juan 3, vamos a buscar, lo que pasa que no puse aquí si era el Evangelio o la epístola, me faltó ese pequeño detalle, esperemos que sea, me parece que es el Evangelio, porque San Juan 3 me parece que debe ser en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Tengo tantas estampitas aquí que abro una página, sale un santo volando. San Juan, capítulo 3, versículo del 3 en adelante. Sí, es aquí. Dice, Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice a Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde vas. Así todo es el que nace del espíritu. Respondió Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y tú no sabes esas cosas. Esto de Nicodemo es para un retiro completo, como todo el Evangelio de San Juan. Vemos este hombre que va a ver nada más y nada menos que Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un maestro del templo, una de las personas más respetadas de Jerusalén, una de las escuelas rabínicas más grandes que se seguía en Jerusalén, un hombre conocido, un hombre sabio, un hombre docto. Va a ver a Jesús, el carpintero de Galilea. Aquí tenemos un hombre que estudió muchísimo y supuestamente un carpintero que no sabía nada. Pero fíjate qué curioso, Nicodemo cuando va, que poco han leído el capítulo 3 de San Juan, Nicodemo va de noche. ¿Tú sabes por qué? Porque no querían que lo vieran hablando con ese carpintero que andaba por ahí. Y cuando este hombre del templo, sabio, de escuela, famosísimo, llega, lo más curioso es que Jesús, que es un carpintero, se sienta como honrado, ¿no? Que nada más y nada menos que un maestro del templo, de tantos alumnos, vengan a hablar con un simple carpintero. Por lo menos yo me imagino que eso es lo que Nicodemo esperaba. Que le dijeran, ay, pero cuánto no, señor Nicodemo, que usted venga a hacerme y lo que, nada más que Jesús, yo me imagino, porque hay que usar la imaginación, yo uso mucho la imaginación con el Evangelio. A mí me gusta ver las escenas con mi imaginación. Yo me imagino a Jesús, donde estaba sentado, aparecerse Nicodemo y Jesús le clava la mirada y le sale con esta, en verdad, cuando el judío decía, en verdad, amén, amén, tico bobi, cuando decía, en verdad, quiere decir lo que va a decir. Es tremendo. Dice, en verdad te digo, el que no nace de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Yo imagino que Nicodemo se quedó como si le hubieran caído un rayo, porque es lo menos que se esperaba que este muchacho carpintero le dijera. Y le dice a Nicodemo, aquí me imagino que yo me veo a Nicodemo desconcertado, ¿no? Que dice, pero, porque a ustedes les suena muy bonito, pero en este momento primera vez en el mundo que se oye esto. Hay que nacer. Y dice Nicodemo piensa como hombre, como un viejo puede meterse en el vientre de su madre. Y fíjate lo que le dice Jesús. Jesús le contesta, no dice, en verdad te digo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que dice Jesús? No hay arreglo. El que no nace del agua
Y después la aclara, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Ahí está, esta es la base del bautismo. Lo que nace de la carne es carne. Nosotros nacemos de nuestra madre, un día que nuestra madre nos parió. Ese día nacimos de la carne, porque la carne da carne. Ahora, nuestra madre no nos puede dar el espíritu, porque el espíritu solamente viene de quien es espíritu. ¿Y quién es espíritu? Dios. Por eso nacemos de la carne de nuestra madre, pero tenemos que venir a la iglesia con el sacramento del bautismo y nacer, ¿de dónde? De lo alto. Nacer en el espíritu, a la vida eterna, a lo que no se acaba. Por eso el segundo nacimiento no es una conversión en un retiro de Salvador Gómez o en el retiro del monasterio. El segundo nacimiento es el bautismo, cuando tú naces de lo alto, cuando Dios te coge y te adopta como hijo suyo. ¿Por medio de qué? Del poder del Espíritu Santo. ¿Y por medio de qué signo? Del signo del agua. Aquí está. El que no nace del agua y del Espíritu. Ahí está el sacramento del bautismo, el signo del agua y la acción. Yo le decía esto una vez a un pastor bautista amigo mío. Me decía, no hombre, no. Eso, el agua es la placenta donde el niño viene. Digo, ay hermano, mira, ya. Olvídate. Me doy cuenta que estamos hablando dos mundos diferentes. Yo te hablo de lo alto y tú hablas de lo profundo de la tierra. Estamos hablando de cosas diferentes. Ese hombre, para no darle la razón a la iglesia, buscó que el agua es la placenta de lo que hablaba Nicodemo. Ese es para que tú veas que cuando una persona no quiere entender, entonces se encuentra la oración de Jabez, que son dos frases perdidas en el Antiguo Testamento. Y esto que está claro, el que nace del agua y del Espíritu. Dice, el viento sopla donde quiere, pero no sabes de dónde viene ni a dónde vas. Así es el que nace. Fíjate, ¿cuánto ha nacido del Espíritu aquí? Hermano, bórrame eso que voy a decir ahora. Están, si la mayoría aquí no ha nacido del Espíritu, ¿qué es lo que hacen aquí? Ya ni levanten la mano, pero estoy asombrado que 3 personas solamente hayan dicho que han nacido del Espíritu. El resto de ustedes esta noche hagan examen de conciencia, porque no estoy haciendo chiste. Si a mí me preguntan en un lugar, ¿tú has nacido del Espíritu? Yo levanto la mano, sí, yo nací del Espíritu. Por supuesto que nací del Espíritu, el día que me bautizaron. Y ustedes a estas alturas no saben que ustedes han nacido. Bueno, voy a esperar que ustedes terminen, porque a lo mejor por eso ustedes no entienden, porque hablan cuando yo hablo o toman a juego lo que yo digo muy en serio. Yo hay veces que hago chistes, pero yo no estoy haciendo chistes ahora. Yo con esta pregunta que hice me di cuenta que muchos de ustedes no saben que nacieron, después de todo lo que he hablado, no saben que nacieron del Espíritu. Y eso es un problema grave para ustedes que llevan 40 años caminando en el Espíritu. Si a estas alturas ustedes tienen duda en levantar la mano cuando se les pregunta si nacieron del Espíritu, perdónenme decirles que ustedes están espiritualmente muy mal. Porque en cuanto yo digo, ¿cuántos son aquí americanos? El que ha jurado a la bandera, inmediatamente no tiene duda. El que duda en levantar la mano, así que se lo dejo a ustedes para que ustedes mismos analicen su vida y analicen 3 o 4 personas solamente levantaron la mano. Los que nacieron, lo que les iba a decir ya no tiene sentido, porque ya me doy cuenta que el que no sabe que nació del Espíritu, no, a lo que viene ahora no le aplica. Dice Jesús, a los 3 o 4 que levantaron la mano, que están seguros que nacieron del Espíritu. Dice Jesús. Bueno. Por eso que ustedes no crecen. Precisamente por eso ustedes no crecen. Y la hermana Blanca cuando vino se dio cuenta que hay mucha gente con espíritu de bobería. Y el que tiene espíritu de bobería, no crece en el espíritu, porque el Señor no nos da espíritu de bobería. Y no lo tomen como un regaño. Yo estoy aquí para que ustedes crezcan. Porque si yo no estoy aquí para que ustedes crezcan, estoy perdiendo mi tiempo y lo están perdiendo ustedes. Mi misión es pelear porque ustedes tienen que aprender. Y cuando uno quiere aprender, lo primero que tiene que echar a un lado es el espíritu de bobería. A no ser que yo termine por no hacer más nunca un chiste y siga pues dando una clase bien seria para que ustedes pues entonces tomen la cosa en serio, porque que aunque ustedes no lo crean y no estoy peleando, estoy enseñándoles. Cuando uno toma las cosas como un chiste, eso no se te graba en el espíritu. Eso se queda en la memoria, no entra.
Pero los que nacieron del Espíritu, a los que den cuenta que van a nacer del Espíritu, dice Cristo que los que nacen del Espíritu son como el aire, como el viento. No saben de dónde vienen, ni saben a dónde van. Y eso es el que nace del Espíritu. El que nace del Espíritu está abierto, es como si ustedes han visto un papel que está en el parqueo y sale, cuando viene una ventolera, sale volando. El papel sale volando y no sabe dónde va a caer. El que nace del Espíritu, el Señor lo mueve de aquí para allá y de allá para acá, te zarandea y tú no tienes. Yo no puedo con ustedes. Ahora todo el mundo está así, mira. Ahora están pujando para lucir serios. Entonces son peores que si se ríen, porque no lucen naturales. Sean ustedes, pero sepan discernir lo que es bueno y lo que es malo. Sí, porque ahora miro y está todo el mundo así, mira. Entonces, esto tampoco es sano. No, yo estoy esperando que llegue la noche de la efusión del Espíritu Santo. A ver, a lo mejor hace falta otra efusión del Espíritu Santo aquí de nuevo. Los que nacen del Espíritu, los que están seguros que nacieron del Espíritu, se dejan empujar por el Espíritu. Y el que se deja empujar por el Espíritu, créeme, hermano, no tienes la menor idea dónde vas a terminar. Porque no eres tú que lo planifica. Es el Señor quien te mueve de aquí, quien te mueve para allá, quien te mueve para allá. Tú solamente tienes que soltar el ancla. Porque un barco que está anclado, cuando el viento sopla, no se mueve. Muchos de nosotros tenemos anclas. Y esas anclas que tenemos no dejan que las velas, cuando se la hincha el Espíritu Santo, cojan camino. Cada cual tiene que pensar qué ancla tiene que no lo deja navegar. Que no lo deja navegar. Eso lo dice Cristo aquí. Y acuérdense eso. El que nace del Espíritu Santo no puede amarrarse a un ancla. Tiene que dejarse mover por el mismo Espíritu. También el Espíritu Santo llama y comisiona. Dice Hechos 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Yo definitivamente voy a terminar quitando todas las estampitas de aquí de mi... Ustedes no saben lo difícil que es abrir una página cuando hay una estampa metida en el... Y aquí, mira, me ha salido Santa Teresa, Santa Catalina, San Martín de Porres. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Finalmente llegué a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 24. En Hechos 13, 24 dice la palabra de Dios. Juan predicó como precursor antes de su venida un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Al final de su carrera Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan, sino miren que viene detrás de mí uno al que no soy digno de desatar los sandalias de los pies. El Espíritu Santo vemos que es el que comisiona a Juan. ¿Para qué comisiona el Espíritu Santo a Juan? Para predicar y para hacer un bautismo de conversión. Lo capacitó para eso, pero Juan sabía que hasta dónde llegaba su comisión. Hasta el bautismo de conversión. Juan no se empeñó en bautizar sacramentalmente a nadie en la iglesia. Juan no se empeñó en fundar una iglesia en una esquina. Juan no se empeñó. El Espíritu Santo comisiona. Y ahí es donde viene muchas veces el problema. Tú tienes que saber para qué el Espíritu Santo te comisiona. Porque hay personas, y hay un caso de los santos que uno aprende mucho, muy significativo, que me llama la atención, de un caso de un santo que se equivocó. ¿Los santos se equivocan? Claro que se equivocan. ¿Quién es el único que no se equivoca? Dios. Olvídate de lo demás. Los santos se equivocan. ¿Cuál fue la santa que se equivocó y hizo lo contrario de lo que dice aquí? Santa Juana de Arco. Si ustedes conocen la historia de Santa Juana de Arco, ella escuchaba la voz de Dios que le decía lo que tenía que hacer. Y el Espíritu Santo comisionó a Juana de Arco para que liberara a Francia de los ingleses y restaurara el rey. El rey Carlos, no me acuerdo qué número era. Carlos. El Espíritu Santo comisionó a Juana ¿para qué? Para la obra de la restauración de Francia. ¿Qué sucedió? Que cuando el rey se coronó rey en la catedral de Reims, ahí tenía que haberle dicho a Juana su discernimiento que ahí, ¿qué cosa? Se terminaba su obra.
Ahí ella tenía que haberse ido para su casa y haber esperado que el Espíritu Santo la comisionara para otra cosa. Pero ella insistió en, después de eso, seguir dando batalla, sin que el Espíritu Santo la comisionara. Y fue cuando cayó presa por los ingleses, cuando la quemaron en la hoguera. Muerta en la hoguera por los ingleses, por la Inquisición inglesa. ¿Por qué? Porque ella no supo para qué cosa el Espíritu Santo la había comisionado. Hermano, eso sucede mucho en la iglesia. El Espíritu Santo te comisiona para algo y hay veces que se acabó para lo que el Espíritu Santo te comisionó y tú quieres seguir agarrado a eso que el Espíritu Santo ya se terminó, esa comisión para la cual tú fuiste llamado. Entonces en ese momento uno tiene que, primero tiene que preguntarse, ¿para qué el Espíritu Santo me comisiona? Cuando el Espíritu Santo te comisiona, el Espíritu Santo te capacita. ¿Pero te capacita para qué? Para lo que te comisionó. Tú tienes que decir cuándo termina esta comisión. Cuando termina esa comisión que el Espíritu Santo te mandó, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Retirarte, irte a tu casa tranquilito y en oración esperar, porque el Espíritu Santo no va a tardar un día en que te diga, ahora quiero que hagas esto, porque Él comisiona. Pero cuando uno se empeña en seguir en una comisión que ya se terminó, ahí empieza tu inteligencia a funcionar y ahí es donde la cosa termina en el desastre de Juana de Arco. Y ella se dio cuenta al final, dijo, mi gran error fue que cuando las voces cesaron de hablarme, yo seguía haciendo lo que estaba acostumbrado a hacer. O alguien que le pasó eso en el Antiguo Testamento. A ver, después que no nacieron de nuevo ya pueden ya decir cualquier disparate que a mí me digo, ya lo dijo Miguelina por ahí, Saúl. Pues claro, porque tú cogiste esa clase hace 1.000.000 de años. No sé que el Espíritu Santo la comisionó para decir eso. El rey Saúl, lo oyó en el tape de Salvador Gómez. El rey Saúl, el Señor lo comisionó ¿para qué? Para ser rey. El rey Saúl no creyó que el Espíritu Santo lo iba a comisionar para ser rey. Él nunca se dio cuenta que él era rey. Samuel lo ungió, lo presentó, Israel gritó, vive el rey, lo llevaron al palacio real, le pusieron la corona y él seguía sin darse cuenta de que era rey y no quería ser rey. Ahora, cuando Dios le quitó la comisión de ser rey, entonces él se empeñó en ser el rey y terminó muerto él y sus hijos. Él se empeñó en ser rey cuando su tiempo de reinado se le había acabado. Esos son errores de los cuales tenemos que aprender. Ay, hermano, ¿cuánta gente se empeña en ser marido después que el matrimonio se acabó? Y en mandar flores y en llevar a comer cuando ya eso se acabó. Entonces son excelentes maridos, pero ya es muy tarde. ¿Cuántos padres se empeñan en ser padres cuando ya no tienen hijos? Porque cuando tenían que haber sido padres, entonces cuando el hijo tiene 18 años lo quieren llevar a jugar a la pelota y a la piscina. No, perdóname, ya perdiste un tiempo terrible. El Señor, y así pasa en la vida espiritual también, en los ministerios de la iglesia, en todo. El Señor te comisiona. Pero cuando el Espíritu Santo te da una comisión, tú tienes que saber hasta dónde llega esa comisión. Y cuando ya, no tú, porque yo creo que ya yo no hago falta, cuando el Espíritu Santo te da señas claras que el objetivo que tú tenías se cumplió, tú dices, Señor, yo cumplí, ahora dime dónde tú me quieres. Y así se evitaría muchos desastres. Yo conozco el ministerio en Miami, que hay gente que llevan, desde que yo llegué de Cuba, están al frente del ministerio. ¿Y tú sabes qué ha pasado con esos ministerios? Se han acabado, porque esas personas no han querido soltar, no han querido soltarse del asiento. Yo le escribí una carta a una de esas personas que yo quiero mucho. Le dije, mira, dedícate a tal ministerio porque el tuyo se acabó. Y él recibió la carta hace 4 años y no le puedo decir el uso que yo creo que le dio a mi carta. Y acabó con un ministerio grandísimo de Miami. Mire, yo le digo sinceramente, se lo digo delante del Señor, el Señor es testigo. ¿Cuántas veces yo he querido terminar con este ministerio? Yo, porque estoy hasta aquí, de todos ustedes, se lo digo de corazón. No, si algo yo tengo, es que yo soy sincero. Mire, testigo, mire, levanta la voz, súbete arriba de la silla. No, para que vean que no estoy diciendo mentira. Mire, ¿cuántas veces te he dicho que yo quiero terminar esto? Espérate, no, porque ustedes no mandan aquí, que manda el Espíritu Santo. El día que el Espíritu Santo me manda, esto se acaba.
Aunque ustedes digan que no. Créanme, porque yo no es ustedes, es el Espíritu. ¿Cuántas veces he dicho a mí, yo voy a cerrar el ministerio, yo no quiero más seguir con esto, yo quiero hacer otras cosas, yo tengo otros planes, ya yo estoy cansado de hacer? Sin embargo, el Espíritu Santo me ha dicho, todavía. Y he seguido cargando con la cruz, aún sin querer. Esto ha sido al revés. Yo me he querido ir y el Espíritu Santo no me ha dejado. Eso os digo porque si ustedes están en ministerio, ustedes tienen que pensar. Ustedes no pueden, si ustedes se han llenado del Espíritu Santo, ustedes no pueden decidir por ustedes, ni cuándo se van, ni cuándo se quedan. Ahora, ¿quién te dice cuándo te vas o cuándo te quedas? El don de discernimiento, que vamos a hablar de los dones de eso. Yo creo que si hay un don que todo cristiano debe pedir ante que ningún otro don, es el don de discernimiento. Hermano, un padre y una madre de familia sin discernimiento, el hogar es un desastre. Un director de un ministerio sin discernimiento, el ministerio es un desastre. Un párroco sin discernimiento, la parroquia es un desastre. Señor, perdóname. Un obispo sin discernimiento, la diócesis es un desastre. Cualquier parecido a personaje vivo o difunto es pura coincidencia. Todo. Yo creo que para el primer don del Espíritu Santo, para que un cristiano pueda funcionar, es el don de discernimiento. Porque sin discernimiento tú eres un barco sin vela y sin brújula. No sabes ni para dónde vas, porque no, y no es que te ve el Espíritu, que no tienes ni vela. Estás como un barco que se le partió el timón dando a la deriva. Por eso tenemos que pedir al Espíritu Santo cuando hagamos la fusión del Espíritu, porque la fusión del Espíritu siempre hay una difusión nueva. Se puede recibir la efusión todos los días 7 veces. Hay que decir, Señor, capacítame primero con qué don. Con el don de discernimiento. Después dame los demás. Porque de nuevo, una persona con don de sanación y sin discernimiento es un desastre, es un brujo. Es un brujo cristiano. Hay que pedir, y eso es lo que el Espíritu Santo, este discernimiento es para que Él nos diga de qué forma el Señor nos va a comisionar. No, eso lo vamos a explicar, son dos diferentes. Vamos a explicarlo. Discernimiento y entendimiento son dos cosas totalmente diferentes. Eso lo vamos a explicar muy ampliamente cuando lleguemos ahí. El Espíritu Santo, porque estoy saltando. El Espíritu Santo da poder. Vamos a primera de Tesalonicenses. Primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Dice San Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Ya que les fue predicado nuestro evangelio, no solo con palabras, sino también con poder y con el Espíritu Santo, con plena persuasión. Saben cómo nos portamos entre ustedes en atención a ustedes. El Espíritu Santo da poder. Que vuelvo a leer lo que dice San Pablo. Ya que les fue predicado nuestro evangelio, no solo con palabras, sino también con poder. Ahí está la clave, porque muchas predicaciones, no lo digo yo, el Santo Padre Juan Pablo II lo dijo una vez, que las prédicas de las misas católicas eran un desastre. No lo digo yo, lo puedo decir públicamente y eso lo puede dejar puesto, porque lo dijo Juan Pablo II. Dice que los sermones católicos nadie se convertía. ¿Tú sabes cuál es el problema? Una vez yo lo dije en Radio Paz y casi me dan galletas los sacerdotes que llamaron. ¿Sabes el problema? Que no se predica con poder en la misa. Punto. Ahí está todo, no se predica con poder. ¿Y cuándo se predica con poder? Uno sabe cuándo se predica con poder sencillamente por una cosa. Cuando se predica historia, se predica en pasado. Cuando se predica en poder, se predica en presente. Cuando dicen Cristo sanó, Cristo liberó, Cristo caminó por Galilea, Cristo hizo tal cosa, ¿qué es lo que están predicando? Historia. Y la historia a mí no me sirve. Si yo tengo cáncer, ¿qué me importa a mí que Cristo sanaba? Si sanaba, ¿qué es lo que quiere decir? Que ya no sana. Entonces a mí ¿qué me importa que Cristo sanaba? Si yo tengo cáncer, ¿qué es lo que yo quiero oír? Que Cristo sana. Y ahí es donde está la diferencia. Nosotros vamos a misa y oímos una explicación muy sabia del Evangelio, pero ¿en qué término verbal? En pasado. En pasado.
Las prédicas tienen que pasar. Y ahí viene el kit de la cosa. Muchas veces uno dice, ¿por qué predican en pasado? Porque no están convencidos de que Cristo es presente. De que Cristo es presente. Por eso, ¿quién te capacita para predicar con poder? El Espíritu Santo. Tú te das cuenta cuando un sacerdote recibe la efusión del Espíritu Santo, porque enseguida su predicación cambia. Y alguien antes que era un sermón que nadie se lo disparaba, sigue siendo más predicador, pero cuando predica con un poder que lo que dice llega. Y es lo que dice San Pablo: les he predicado este evangelio no solo con palabras, sino también con poder. Eso es lo que falla en muchos lugares en la iglesia hoy. No se está predicando con poder. Y lo que dice Rosana por aquí es que muchas veces, Dios me perdone, parece que yo digo, es que no lo creen. Porque si lo creyeran, no están convencidos. Y yo siempre he dicho 40 veces, no lo digo de ahora, una vez, yo creo que aquí no hay nadie de los que fue con nosotros a Navidad en Belén, en el siglo pasado, con el padre Palavicini. El padre Palavicini era el rector del Pío Latino Romano, y fue el director espiritual del primer viaje que hicimos nosotros a Navidad en Belén. Yo estaba sentado con el padre Palavicini en la plaza de Belén conversando con él, y era el rector de Pío Latino. Eso fue en el 97, 96. Fueron Enrique y Katy, fueron los Carmen y Bernardo, toda Sacha, todo ese grupo. Y yo le decía, mira padre Palavicini, y eso yo lo notaba en esa época, en el año 96, el problema que yo veo en la iglesia en Estados Unidos está en los seminarios. Está en los seminarios. En los seminarios se están preparando especialistas, se están preparando profesionales, pero no se están preparando pastores. Entonces hemos ordenado, ¿qué cosa? Profesionales. ¿Qué es un profesional? Una persona que aprende una profesión y puede dedicarse a esa profesión con verdadera y hacerlo muy bien. Pero un profesional trabaja de 8 a 5. Yo soy profesional de mi trabajo. A las 5:30 lo que ven de mí es el polvo. Y si me llaman por el celular, no contesto, porque a mí me pagan para trabajar de 8:30. ¿Cuál es la diferencia? Un pastor está alerta todo el tiempo que su oveja lo necesita. El pastor no trabaja de 8 a 5. El pastor vigila continuamente. Y en nuestros seminarios, desafortunadamente, se han estado creando profesionales, no pastores. Y tenemos que orar para que nuestros seminarios se despierten, y el Papa está muy interesado con los seminarios y puso inclusive un interventor en Estados Unidos de los seminarios, que va a estar por todos los seminarios revisando lo que se enseña, lo que se predica en los seminarios. Nuestros seminarios tienen que preparar no profesionales. Se le enseña filosofía, parapsicología, y salen del seminario y no saben cómo echar un demonio. Entonces, ¿cómo entiendes eso? Que salen después de esos años y no saben cómo enfrentarse a un demonio. Porque yo tuve por experiencia una vez que este muchacho recién salió del seminario, vino una persona endemoniada y no sabía cómo lidiar con aquella situación. Porque hemos estado creando una generación de intelectuales y los resultados saltan a la vista. Necesitamos pastores. Y el Santo Padre Juan Pablo II, que vino a Estados Unidos 7 veces. 7 veces vino Juan Pablo a Estados Unidos, uno de los países que más visitó. Usted sabe lo que dijo a las 7 veces que vino, lo que le dijo a los obispos y a los sacerdotes. Se lo dijo: ustedes no son administradores, ustedes son pastores. Ustedes tienen que delegar la administración en los laicos para ustedes dedicarse a la misión para la que fueron llamados, que fue la misión de pastorear. Ayer mismo yo fui a predicar a la iglesia de Lourdes, el sacerdote que está ahí, un gran sacerdote que me dio una gran acogida. Le digo a él: padre, qué iglesia más linda. Y me dice: sí, pero ahora hay que pagarla. Lo cual es cierto. Pero ¿sabe qué lo que quiere decir eso? Que la gran preocupación de él es cómo paga ese mortgage en que se ha metido. Una persona que tiene que trabajar para pagar un mortgage no tiene tiempo de pastorear un rebaño. Y eso es lo que ha sucedido. Nuestros sacerdotes están metidos en la oficina la semana entera, pastoreando almas. No, sacando cuentas. Que si el mortgage, que si la electricidad, que si el colegio da, que si el colegio no da, que si esto. Entonces tú llamas: padre, me estoy divorciando, necesito, saca todo lo que tengo que hacer, coge un appointment de aquí a 3 semanas. No, coge un appointment de aquí a 3 semanas. Un pastor no le dice a una oveja que tiene un problema que venga a las 3 semanas.
Una oveja se cae por un hueco, el pastor deja lo que hace y se va, porque su misión no es llevar la contabilidad del corral, es cuidar de su oveja. Pero nos hemos entrampado en una cantidad de cosas materiales y de deuda, y de esto y del otro, y no, ahora el sacerdote no tiene material tiempo para pastorear sus ovejas. Hermano, eso es un problema muy grande, es muy serio, porque el profeta Ezequiel, y si yo tuviera dinero, yo hacía una tarjeta de Navidad con estas palabras del profeta Ezequiel y se le mandaba a todos los sacerdotes de Miami. No para ofender, sino para despertarlo. El profeta Ezequiel dice, ay, hermano, cuando en la Biblia dice, ay, prepárate. Dice el profeta Ezequiel, ay de los pastores a los cuales les roban las ovejas y no se enteran. Después dice, ay de los pastores que deja que el lobo entre a su corral y les robe de las ovejas. Después dice, ay de los pastores que se alimentan y engordan de sus ovejas. Dice, el día de la desgracia les voy a pedir cuenta pelo a pelo de la oveja que se perdió. Y a mí eso, que esa palabra, yo me aterro por mí mismo, porque también de cierta forma yo soy pastor de ovejas, pero me aterro también, porque yo digo, el día que nuestros sacerdotes, por los cuales coran muchísimo, enfrenten al Señor, el Señor les va a decir una lista así, fulano y mengano, y el otro se fueron para los protestantes, se fueron para aquí, se fueron bravos. ¿Qué tú hiciste? Y lo más seguro que nuestros pastores no van a saber ni siquiera quiénes son esas personas que se fueron. Hermano, hay que orar por los sacerdotes. Hay que orar mucho. Muchos, mientras más responsabilidad tiene, más el Señor exige. Y yo a veces que digo, ellos estarán de verdad, sabrán de verdad a lo que dice María, el problema que tienen su espíritu, el problema de salvación propia que tienen ellos. Hay que orar por ellos. Tenemos que orar mucho, no solo por los sacerdotes, por todas las personas que tienen porque lo que es a la medida grande de un sacerdote es en la medida mía referente a ustedes, y es en la medida de ustedes referente a las amistades de ustedes. Desde que tú conoces a alguien más débil en la fe que tú, ya esa persona es oveja tuya. Desde que tú conoces a alguien que es más débil en la fe que tú, esa es oveja tuya, porque tú tienes la obligación de guiar a esas personas a los pastos de agua, a los pastos de hierba fresca y de agua viva. Eso es lo que dice, y ya con esto termino, eso es lo que dice el Evangelio, que la gente lo ha entendido mal, que dice Jesús un poquito más allá, dice, el que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría jamás haber nacido. La gente piensa que son niños. No, Jesús no se refiere a los niños. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. Eso fue otro momento. Los que escandalicen a estos pequeños quiere decir los que escandalicen a los que en la fe están todavía chiquitos abajo. Dice que de un escándalo a esa gente, si alguien se va de este grupo por culpa mía, o si alguien se va de la fe por culpa de ustedes, si se va porque es menor que ustedes, mejor que no hubieran nacido ni yo ni ninguno de ustedes. Y yo veo que hay gente que con una facilidad insultan y escandalizan a sus hermanos en la iglesia. Yo cada vez que me hablo el moño con alguien aquí, inmediatamente que se me pasa les pido perdón. Y hay una pila de gente aquí que lo saben. Porque yo digo, si este se me espanta, me lo van a sacar el día del juicio final así. Mira. Pero hermano, yo me pregunto, ¿todo el mundo tendrá esa conciencia? ¿Cuántas veces una persona llega nuevo a un ministerio, a una iglesia, y enseguida le hacen el hueco? Ay, fulano que acaba de llegar, ahora quiere ser el número. ¿Y a ti qué te importa? Lo dijo Jesús cuando llegaron los trabajadores que él contrató. Que contrató trabajadores a las 8 de la mañana, contrató trabajadores a las 12 del día y contrató trabajadores a las 4 de la tarde y a las 5 fue a pagar y le pagó todos iguales. ¿Y qué dijeron los de las 8 de la mañana? ¿Por qué le pagas lo mismo al de las 4? ¿Qué respuesta dio Jesús? ¿A cuánto te contraté? No a tanto. ¿Te los pagué? Sí. ¿A ti no te importa qué le pago yo que contraté a las 4?
Yo te pagué a ti lo que te dije que te iba a pagar. Pero ¿cuántos en los ministerios, en los coros? Ah, no, si este acaba de llegar. Si llegó ayer y ahora quiere. El Señor paga como a Él le da su realísima gana. ¿Capichi? Bueno, pues entonces seguimos. Yo creo que más nunca terminamos porque todavía me queda toda una página. Yo que pensaba terminar esto, empezar hoy lo de eso, me queda todavía. Es que de verdad que hay muchas cosas aquí que hace falta hablarlo, porque todo eso que hemos hablado no es historia. Todo eso que hemos hablado, aleluya, todo eso que hemos hablado es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía toda nuestra vida. Bautismo. ¿Qué le dije que dice el bautismo? Si yo me meto en un lugar y me meto hasta aquí, ¿yo me sumergí? ¿Hasta dónde me tengo que meter para sumergirme? Y cuando uno se mete hasta la cabeza y se sumerge, quiere decir que tú has sido cubierto. O sea, que desaparecido, que fue lo que dijo el padre Francesco. Aprendiste bien la lección. Desapareciste. El que se sumerge en el mar, se desaparece de tu vista. Nos hemos desaparecido en el Espíritu Santo. ¿Quiere decir que tú estás lleno del Espíritu Santo? Por todos lados. Entonces el Espíritu Santo guía todas las áreas de tu vida. Y tú tienes que dejar guiar todas las áreas de tu vida por el don del Espíritu Santo si ya tú lo recibiste. Entonces tienes que estar abierto a ese mover del Espíritu Santo en todas las áreas de tu vida. No solamente en la oración cuando tú vienes a la iglesia. Hemos visto en varios aspectos que el Espíritu Santo nos va moviendo en todos los aspectos de nuestra vida, porque es el Espíritu vivificante de Dios que mora en nosotros y que no abarca un área de mi vida, abarca absolutamente toda mi vida. Cuando yo me bautizan en el bautismo sacramental, a mí me meten dentro de la Trinidad. Y no solo te meten dentro de la Trinidad se mete dentro de ti. Eres inhabitado por la Trinidad y vives sumergido dentro de la Trinidad. Eso es lo que llamaba Santa Teresa, que decía que muchas veces ella andaba endiosada. En esa palabra. Santa Teresa decía que ella a veces se cantaba endiosada. Quiere decir que para donde quiera que se movía, estaba rodeada de Dios por todos lados. Estaba ella llegada de Dios. Eso a cada nivel de nuestra vida nos toca vivir, porque el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia también. Y termino solamente con esto que yo siempre se lo he dicho a ustedes para que no tengan confusión. Mucha gente piensa que la iglesia es santa porque los que vienen a la iglesia son santos. Errado. Mucha gente piensa que la santidad de un grupo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 7 santos y 70 sinvergüenza. Entonces este grupo es sinvergüenza. O dice, no, aquí hay 75 santos y 3 sinvergüenza. Este grupo, no. La iglesia es santa porque el Dios que mora en la iglesia es santo. Punto. Y ese Dios que es santo santifica a una iglesia de sinvergüenza. Como una vez que me contaron una persona que le dijeron, pero así con los sinvergüenzas que tú eres cristiano. Dice, ay hermano, agárrate si yo no fuera cristiano. Si yo no fuera cristiano, la cosa fuera 1000 veces peor. Darle gracias a Dios que soy cristiano. Así que cada cual al nivel en que el Señor nos ha llamado. Recuérdense, tenemos allá atrás los flyers del